entramos al último libro del Antiguo Testamento, el que está al final de todas las Biblias, y además el último cronológico que se escribe seguramente. Aunque hay algunas dudas si la segunda carta de la Escuela de Pedro es posterior o no, pero estamos hablando del año 90, más o menos, que es el libro del Apocalipsis. Pero para entender el libro del Apocalipsis, tenemos que entender qué es lo que es la apocalíptica, que estaba muy de moda en esa época en Israel, en la época de Cristo, página 119. Era un movimiento muy común, el apocalipticismo que se llama. Y esto comenzó más o menos 150 años antes de Cristo, en que surgió una literatura apocalíptica y derivada de un movimiento religioso que se llamaba el apocalipticismo. En el Antiguo Testamento hay varias trazas apocalípticas, pero hay un libro cuya segunda mitad sí es netamente apocalíptica, es un apocalipsis, que es el libro de Daniel. De los capítulos 1 al 6 del libro de Daniel, este libro es profético como los demás, pertenece al movimiento profético. Pero del capítulo 7 al 14 es un libro netamente apocalíptico, es un apocalipsis, es un libro netamente apocalíptico. Está dividido en dos partes el libro de Daniel. Ese fue el único libro que tiene un apocalipsis ya estructurado en el Antiguo Testamento. Pero aparte de libros que se incluyeron en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento existen estos libros que son de tradiciones no bíblicas, pero que han sido muy apreciados siempre, que ya vimos, la Didaché, la Carta de Clemente de Roma, las cartas de San Ignacio, qué sé yo, de Antioquía, qué sé yo, etcétera. También pasa lo mismo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una literatura paralela que no se consideró inspirada, ya veremos algunos por qué razón, pero que tuvieron mucha aceptación, eran libros piadosos, que tuvieron mucho éxito, se hicieron muchas copias y han durado hasta hoy día. Entre ellos, el más importante, que es un apocalipsis hecho y derecho, es el libro primero de Enoc, que se escribió más o menos en el año 165 antes de Cristo, y que en él hay trazas evidentes en el Nuevo Testamento, o sea, era un libro muy conocido, muy apreciado. Pero también hubo mucho más, como un segundo de Enoc, el libro 2 y 3 de Baruch, el cuarto libro de Esdras, un apocalipsis de Sofonía, de Cedrac, de Abraham, de Adán, de Elías, de Sem, etc., que nos han llegado a nosotros, algunos en forma fragmentaria todavía, pero porque se lo han comido los ratones, los manuscritos, nada más, pero que tuvieron mucha referencia en esa época. Bueno, el primero de Enoc, que es el más importante, se nos ha llegado completo, debido precisamente que, como era el más común en esa época, se le hicieron muchas copias de él. Y entre todas las copias hemos podido armar una completa, digamos. Ahora, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa, es un nombre que viene del griego, pero significa revelación por medio de una visión. Normalmente lo que ocurre es que un personaje celestial se le aparece en una visión o sueño a un vidente y que le da a conocer una serie de verdades sobre el futuro de la vida personal y la historia o sobre la constitución del mundo. Normalmente siempre el receptor de esta visión es alguien importante, digno de crédito, y muchas veces no coincide efectivamente con la época en que vivió, o sea, lo que se llama pseudoepígrafo.
se le atribuye a alguien que es imposible que lo haya recibido porque vivió a lo mejor 1000 años atrás, que se haya transmitido en este libro. Pero bueno, en las costumbres de esa época eso se usaba. Por eso que se habla Apocalipsis de Enoc, de Baruch, de Esdras, que de Sofonía, de Abraham, de Adán, de Elías, etc. Ahora, normalmente el contenido de esta revelación es bastante cósmico, o sea, revela cosas que pasan en el universo, ¿no? Qué sé yo, batallas celestiales, etc. Y normalmente es bastante lo que se llama escatológico, o sea, que se refiere a los tiempos finales de la humanidad o del universo, cosas por el estilo. Ahora, la literatura apocalípticamente se puede dividir en dos. Una que trata de explicar por qué está pasando lo que está pasando en esta tierra. Normalmente se escriben estos libros apocalípticos en épocas de gran angustia, porque están pasando cosas atroces. Entonces, la explicación que da normalmente un libro apocalíptico de este tipo es que lo que está pasando en esta tierra es un reflejo de algún problema serio que está pasando en el paraíso, o en los infiernos, o en una cosa así. Por eso que tienen tantas batallas celestiales que relatan estos de ángeles que pelean con demonios, que sea, cosas por el estilo. O sea, lo que está pasando en la tierra es como un reflejo de lo que está pasando en ese momento en otra esfera, digamos, ya sea en el paraíso o en el infierno. Y el otro tipo de libro apocalíptico también es más o menos parecido, pero se refiere normalmente a la constitución del mundo. Y eso es bien interesante porque salen del ámbito de Israel. En el Antiguo Testamento, salvo el Génesis, los primeros capítulos del Génesis, que hablan de la creación y del diluvio universal, que sé yo, cosas de ese tipo, lo demás todo se refiere del Antiguo Testamento a Israel, ocurre en Israel, o atañe a Israel. En cambio, estos libros apocalípticos, al referirse a algo cosmológico, digamos, son universales. Se supone que lo que ahí se refiere se atañe a toda la humanidad. Ya vamos a verlo más en detalle. Vamos a ver algunas características de la apocalíptica. Primero, que algo también por eso que este apocalipsis del Nuevo Testamento es de la escuela juánica, porque San Juan es bien apocalíptico en muchas cosas. Ya lo tocamos un poco al hablar del Evangelio, que es el dualismo. O sea, el mundo está dividido en dos bandos, los buenos y los malos. Y los buenos son buenos, 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 y los malos son malos, malos, malos. O sea, no hay intermedios. Los buenos pueden ser los elegidos, los benditos, qué sé yo, etc. Y son normalmente pocos en número, son un pequeño resto. Y los malos son una multitud avasalladora. Yo les ponía el ejemplo que esta mentalidad apocalíptica es más o menos como cuentan algunos sacerdotes que han estado en Siria en estos tiempos y que gracias a esa ONG que se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre, de repente aparecen por aquí y nos cuentan su historia, que sea, etc. Para la gente que está no sé si ahora ya está un poco mejor, pero por lo menos hasta hace muy poco tiempo estaban en Siria en ese caso, los buenos y los malos eran bien claros. Los buenos eran los que estaban abajo recibiendo los bombardeos. Y los malos eran los que estaban en los aviones tirando las bombas. Y no había intermedio. Y los buenos decían, ¿qué culpa tenemos nosotros de todo esto? Que el señor presidente se esté peleando con los rusos, los kurdos y qué sé yo, otros más. Nos están matando a la gente, están muriendo de hambre los niños. ¿Y para qué nos tiran bombas? ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir ese castigo? Entonces, ese resto, que es un resto, son pocas personas, porque además ya han muerto muchos. Esos son los buenos, buenos, buenos. Y el que está arriba piloteando el avión que tira las bombas es malo, 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 malo. O sea, no piensan que esa persona puede estar obligada
y puede repudiar lo que está haciendo, pero que no le queda más remedio porque es miembro del ejército y el ejército ordenó tirar esas bombas, qué sé yo. Eso no se les pasa por la mente. El que está arriba es el malo en el avión y el que está abajo el bueno. Bueno, no hay grises, no hay términos medios. Entonces, esa es una mentalidad típica de la literatura apocalíptica y de la cultura del apocalipticismo. La segunda característica de la apocalíptica y del apocalipticismo es que la historia se piensa con lo que se llama una visión lineal, o sea, es una línea que se va recorriendo y que va a llegar a un punto final en que definitivamente ahí va a actuar Dios, va a actuar Yahvé. Esto no va a ser eterno, va a llegar un punto final en que ahí van a sonar las trompetas celestiales y va a triunfar Dios y va a castigar a todos esos malos con una metodología muy fuerte, podríamos decir. Porque esa visión lineal de la historia, que va a un punto definitivo, donde ahí va a venir el juicio de Dios a todo esto, y va a venir la gloria eterna para los que están sufriendo, es novedoso en esa época. Es novedoso en esa época para el mundo en general. En Israel no tanto, pero es novedoso porque en la cultura griega pensaba que la historia era cíclica, era como una rueda, la rueda de la fortuna, que vueltas y vueltas y lo que pasó vuelve a ocurrir y después vuelve a ocurrir otra cosa de nuevo, qué sé yo, etc. O sea, es una visión de la historia circular. En Israel no tanto, pero también estaban influenciados por esa visión de la historia en algunos momentos. En cambio, aquí la visión de la historia es lineal. Va a un punto de resolución donde va a actuar Dios. Y ahí, no se preocupen, ahí se va a arreglar todo. De ahí nosotros recibiremos la palma de la gloria. Y los malos se irán al fuego eterno, qué sé yo, y todas estas cosas. Fíjense bien la influencia de la apocalíptica, como yo les digo, más o menos desde el año 150 antes de Cristo, hizo madurar bastante a la visión religiosa de Israel, en el sentido, la revelación que hizo Dios de su misterio, como hablábamos en la primera clase. Porque en esa época se escribe un libro que no tiene nada de apocalíptico, pero que está en el Antiguo Testamento y que es de los últimos que se escribió en el Antiguo Testamento, que son los dos libros de los Macabeos. Bueno, el libro segundo de los Macabeos, que se debe haber escrito unos 100 años antes de Cristo, una cosa así, que como les digo, uno de los últimos que están en nuestro Antiguo Testamento, por primera vez hace explícitamente una mención de la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento, tal como hablamos cuando vimos el judeocristianismo, y yo les mandé el significado, ese papelito tan bonito que hizo el cardenal Danielou con respecto al sentido de la resurrección en la iglesia judeocristiana, que creo que fue el primer documento que les mandé, como en la tercera clase o la cuarta clase. Para el judaísmo, antes de este segundo libro de los Macabeos, los difuntos se iban al Sheol. El Sheol no es el infierno, es una mala traducción de nuestro credo, que lleva la tradición de Dios del infierno. No, el Sheol es el lugar de los muertos. ¿Y ahí qué estaban haciendo? Esperando que llegara el Mesías para rescatarlos y llevarlos a los buenos al paraíso. Y los malos a la Gehenna, que ese sí que es el infierno, donde hay el llanto y crujir de dientes. Pero nada más, eso era todo lo que decían. No hablaban de resurrección de los muertos. O sea, el alma de los justos que están en el Sheol esperando que el Mesías los rescate y los lleve al paraíso. No tenían claro eso de la resurrección de los muertos. Había algunos casos que sí, que hablaban de la resurrección de los muertos, pero no era una cosa que tuviera consenso común en ese momento todavía. Ezequiel habla algo de eso, pero
todavía no estaba como asimilado. Sin embargo, en el libro segundo de los Macabeos, que como les digo, se había escrito unos 50 años antes de Cristo, sí que habla de la resurrección de los muertos. No está muy claro si es para los buenos solamente o para los malos también. Que los malos se van a ir directamente a la Gehenna sin resucitar, eso no está muy claro. Pero los buenos sí que van a resucitar. Eso sí, el Mesías los va a llevar del Sheol al paraíso. Y además dice otra cosa bien interesante ese libro de Segundo Macabeo, que es que los vivos pueden rezar por los muertos para que Dios tenga misericordia de ellos y los lleve del Sheol al paraíso. En el fondo, rezar por los muertos, dar testimonio frente a la divinidad, a Yahvé, que uno conoció a ese difunto y que efectivamente era una muy buena persona y que por favor ten misericordia con este difunto para que cuando el Mesías llegue a rescatarlo del Sheol, cuando venga el Mesías aquí, entonces vaya con él hacia la gloria. Eso es absolutamente novedoso para el concepto judío. Se maneja claro recién en el año 50 antes de Cristo. O sea, ahí lo que hablábamos de la pedagogía divina, de la revelación del misterio de Dios. Por eso lo hablamos harto al principio, no lo vamos a ver de nuevo. Pero eso también funciona especialmente en la literatura apocalíptica judía que no entró en la Biblia también. O sea, después de estas grandes batallas celestiales que ocurren, los que han resistido y no han apostatado reciben la corona de gloria, reciben una serie de simbologías, y la corona de la gloria, reciben blanquean las vestiduras, y eso también lo dice el Apocalipsis nuestro, del Nuevo Testamento, reciben vestiduras blancas, sin manchas, qué sé yo, etcétera, etcétera, y acompañan al Mesías hacia la gloria. Entonces esa visión lineal de la historia es nueva en el Apocalipsis. Ahora, esa línea histórica también se divide en dos mundos. El presente, que es catastrófico, o sea, angustiante, nos tiran bombas, todas esas cosas, el presente es catastrófico. Pero el futuro, del cual se tiene una certidumbre que va a ocurrir, ni siquiera una esperanza, sino una certidumbre, va a ser siempre glorioso. Y ahí se van a acabar los problemas, nos van a enjugar nuestras lágrimas, vamos a ir a la gloria, vamos a recibir vestiduras blancas nuevas, qué sé yo, etcétera, y los otros se irán al llanto y crujir del diente. O sea, es una visión catastrófica del presente, pero con una visión gloriosa del futuro, o sea, con gran esperanza. Y esperanza que es certeza, o sea, no es ojalá. Y por eso también el mundo presente es muy pesimista, la visión que se tiene. En cambio, la del mundo futuro es 100% optimista. Otra característica que tiene la literatura apocalíptica es un determinismo. O sea, esto no es una esperanza, ¿no? Solamente. No es una esperanza que a lo mejor ocurra. No, eso va a ocurrir. Ese futuro glorioso va a ocurrir. Es absolutamente cierto, es determinado, porque Dios así lo ha dicho. O sea, lo que pasa en este momento es que el demonio anda suelto todavía por un tiempo, la aplicación más común que se da. Pero no se preocupen, porque Dios lo ha dicho. En poco tiempo más eso va a pasar. Y va a ser así. O sea, es absolutamente determinista. Por eso que hay muchos mártires en esas épocas apocalípticas. ¿Y por qué hay muchos mártires? Porque están seguros que va a ser así, ¿no? O sea, no lo miran como algo atroz el martirio. Al contrario, salen de este problema que está
desastrosamente mal, que nos estamos sufriendo tanto y nos vamos derechito al paraíso. Y otra característica adicional que tiene la literatura apocalíptica toda es el protagonismo que le da a los ángeles y a los demonios, ¿no? O sea, es lo que se dice en términos técnicos, una angeología y una demonología exuberante, o sea, ya imaginativa hasta más no poder. O sea, las batallas celestiales que nos muestran los libros apocalípticos son de una imaginación que ya envidiaría un cineasta de Hollywood, digamos. O sea, es una cosa fantástica. Esos dragones que pelean con los ángeles y que son gigantescos, que echan fuego por la boca, que tienen dragones con 7 cabezas, y que con la cola, cuando mueven la cola, barren con las estrellas y las tiran al suelo, en fin, cosas de ese tipo. O sea, en la literatura e incluso en la música, cuando se han descrito este tipo de eventos apocalípticos, digamos, normalmente las orquestas resuflan por todos lados, digamos. O sea, es muy exuberante la angeología y la demonología. Y normalmente, no siempre, pero tienen un fuerte contexto mesiánico. ¿Qué significa eso, un fuerte contexto mesiánico? Que en un momento Dios va a intervenir a través de un Mesías. Un Mesías que va a venir y que va a encadenar a ese dragón, esa bestia que está haciendo sufrir a toda la gente, ese dragón salvaje, qué sé yo, ¿no? Y lo va a encadenar y lo va a castigar, en fin, etcétera, etcétera. Pero ese Mesías tiene unas características bien distintas a las del Mesías que normalmente pensaban los profetas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. O sea, la visión del Mesías tradicional de Israel era, y tal como se ve en lo mismo en los evangelios, ¿no es cierto? Era un descendiente de David, que fue un rey muy guerrero, pero muy humano también, que iba a liberar a Israel del yugo romano, o del yugo del que fuera que estuviera sometido, de los babilonios, o de los asirios, qué sé yo, etc. Y que iba a instaurar un reino de paz. Aquí la característica de este Mesías, como vamos a verlo un poquito más adelante en la clase, cuando veamos el término el hijo del hombre, que lo define, es una característica distinta, porque él no pelea ni con los romanos, ni con los asirios, ni con los babilonios. Él pelea con los demonios y los monstruos celestiales, ¿no? Y los dragones estos que lanzan fuego y cosas por el estilo. Entonces es una especie de Mesías con forma humana, ¿sí? Pero preexistente, divino, que no era el Mesías davídico que esperaban, ¿no? Un descendiente de David, que iba a ser un buen militar, que iba a echar a los invasores, etc., que iba a restaurar el reino de Israel, como lo hizo David en su tiempo. Entonces, esas características hicieron que ahí coincidieron mucho. Los padres de la iglesia y el judaísmo rabínico, que emergió en Israel después del año 70, lo que hablábamos en Yavne, ¿se acuerdan? Lo vimos en las clases pasadas. No les gustó mucho la literatura apocalíptica como para meterlas en la Biblia hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento nuestro. No la condenaron, nunca, ni los padres de la iglesia, ni el judaísmo rabínico. Y de hecho, como les digo, el primer libro de Enoch es un libro que fue muy popular. Y otros también, el libro de los jubileos, por ejemplo, que sé, etcétera, que nos han llegado muchas copias y que hay rastros en la literatura posterior que se nota que eran muy conocidos. No los condenaron nunca, pero tampoco los pusieron como revelación del misterio de Dios. Eso es muy importante. Y por varias razones. Aquí yo puse 3. La primera es esta hipertrofia de lo angélico y lo demoníaco.
se le da mucha importancia a estas batallas celestiales que ocurren en el cielo, en la residencia de los espíritus, llámalo como quieran llamar, y que reflejan problemas en la tierra. Y eso no convenció a los líderes religiosos, tanto de la iglesia primitiva como del judaísmo. O sea, los problemas que hay en la tierra son problemas de los humanos, que los humanos se portan mal, eso es otro cuento. Pero no podemos achacarlo a batallas celestiales que están ocurriendo en ese momento, y que lo que hacen que la gente se porte mal como reflejo de lo que está pasando por allá arriba. Y en ese sentido fueron muy criteriosos, digámoslo así, porque esa era la enseñanza tradicional en la Biblia hebrea. La culpa básica del mal en el mundo no la tiene un Satán exterior, sino el mismo ser humano, el mal moral. El Satán podrá tentar, ¿cierto? Pero el ser humano es el que acepta la tentación. Puede rechazarla. Eso la experiencia la tenemos todos. Muchas veces rechazamos tentaciones. Entonces no le echemos la culpa a las batallas celestiales. En el caso del libro de Enoc, por ejemplo, trata de explicar el origen del mal moral en la tierra, que es el mal más importante, digamos, el mal que un ser humano se hace a sí mismo, hace al prójimo. Trata de explicar el mal moral con una fábula, una historia que por supuesto ha sido siempre rechazada por los rabinos y por los padres de la iglesia, pero que la trata de encajar en el contexto del diluvio en la época de Noé. Dicen que antes de Noé, dice el libro de Enoc, los ángeles vinieron a darse una miradita cómo estaba la cosa en la tierra, que estaba bastante razonable, parece, en esa época, todavía. Y encontraron que las mujeres de los hombres eran muy bonitas. Entonces, engendraron hijos con ellas. No dice claramente si se las violaron o ellas aceptaron, no, pues vamos a suponer que se las violaron. Entonces, esos hijos formaron una raza de gigantes que nacieron con la intención de hacer el mal porque tenían, llamémoslo así, genéticamente, por sus padres ángeles, diríamos hoy día, un cromosoma de maldad, porque eran ángeles que hicieron algo que estaba estrictamente prohibido por la naturaleza angélica. No podían engendrar hijos con las mujeres humanas, porque para algo son ángeles. Entonces, ángeles rebeldes que decidieron hacer algo completamente ajeno a su naturaleza y que por lo tanto esos gigantes que engendraron ya tenían una especie de genética que los hacía hacer el mal. Un cromosoma, ya ahora, así que no era humano, que era angélico rebelde, para decirlo de una manera. Por eso que eran gigantes. Entonces ahí, según el libro de Enoc, Dios decide castigar a la humanidad con el diluvio universal y aniquilarla, dejando que viva el único descendiente humano, el único descendiente de Adán con su familia, que no tenía ese cromosoma, o sea que en sus antepasados no había habido ninguna mujer violada por estos ángeles. Y ese era Noé. Es una historia bastante alambicada, pero no le gustó a nadie. No le gustó a nadie, ni a los rabinos, ni a los padres de la iglesia, porque entonces el mal, el hacer el mal, deja de ser una decisión libre de la persona. Porque si tú tienes ese maldito gen adentro, ese maldito ADN, porque un antepasado tuyo, a lo mejor 1000 años atrás, fue una antepasada, fue violada por un ángel de estos malintencionados, entonces no eres libre. No eres libre. Pasas a ser alguien destinado a hacer el mal. Entonces, tanto los rabinos en esa época como los padres le dijeron, mira, esta literatura será muy, muy bonita, muy, lo que ustedes quieran, pero no es revelación divina. Por lo tanto, no entra en la Biblia hebrea, no entra en el Antiguo Testamento. Y el tercer punto está relacionado con esto mismo, que Dios es gracia y el hombre goza de libertad.
O sea, el hombre goza de libertad para elegir entre el bien y el mal, y a Dios le ayuda con su gracia para que elija bien o para perdonarlo si se arrepiente, ha hecho el mal y se arrepiente. Eso también es común tanto en el judaísmo rabínico actual como obviamente en las iglesias cristianas. Ahora, eso no quiere decir que esta literatura no haya influido en, tanto en el judaísmo rabínico como en la iglesia cristiana original. Por ejemplo, la literatura esta apocalíptica, como les digo, fue la que estimuló que la religión ya no fuera solamente un derivado del judaísmo en el cristianismo, y que el judaísmo tampoco fuera una religión solo para los judíos en Israel, sino que al relatar estos hechos que son cósmicos, la mentalidad se abrió hacia el universo completo, hacia toda la humanidad por lo menos conocida. Como les digo, si ustedes, bueno, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento cuando lo veamos, salvo estos primeros capítulos del Génesis que relatan antes ¿cómo se llama?, del diluvio universal. Solo se refiere al Antiguo Testamento a Israel. Entonces, bueno, el cristianismo lo amplió, San Pablo lo amplió hacia los paganos. Bueno, la literatura apocalíptica, si bien no fue reconocida por los rabinos como inspirada por Dios, también amplió el criterio al judaísmo hacia todo el universo. Y eso es algo importante. Se me había olvidado decirle, este asunto del diluvio universal y de los gigantes no hay que mirarlo tan como quien dice, como algo pintoresco, porque en la época en que se escribe ese relato en el Génesis, que son 1200 años antes de Cristo, una cosa así, también hay recuerdos de un diluvio universal en las tradiciones escritas de otros pueblos más o menos vecinos, como asirios, caldeos, qué sé yo, etcétera. Ustedes han oído de la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo. También relata eso, que es Caldea. Y eso de que haya habido gigantes en esa época también puede ser que sea un recuerdo que haya venido de tradiciones orales de mucho tiempo atrás, sobre lo que hoy día conocemos como los hombres de Neandertal, que parece que tenían una estatura bastante grande y eran muy fuertes. Entonces puede ser no hay que mirarlo como algo pintoresco así, ¿eh? Hay recuerdos que perfectamente podían devenir ya que estamos 1200 años antes de Cristo, cuando se escribe esto, de 800 años antes incluso, de un evento de tipo que hoy día podríamos pensar que es algo así como salir de la época glacial que hubo en la Tierra en esas épocas, muchos años atrás, muchos miles de años atrás, y estos gigantes que pudieran haber sido los Neandertal también. Ahora, que el diluvio haya sido universal, no. Debe haber sido donde la gente vivía en esa época, porque no tenía ni idea que existía Japón o que existía China, a lo mejor hay gente por allá. Era el diluvio universal del entorno en que ellos conocían y vivían. Pero no hay que mirarlo como algo pintoresco. Hoy día se piensa que puede hacer efectivamente derivar de algunos hechos y que han dejado algún rastro en estos escritos del Génesis, que son 1200 años antes de Cristo, y también en estas otras epopeyas de los pueblos circundantes, como los caldeos que vivían en Mesopotamia, que se descubrió hace no sé cuánto, pero no más de 100 años, esta famosa epopeya de Gilgamesh, que también habla de gigantes y de un diluvio universal. Bueno, sigamos. Entonces, la primera cosa que dejó de rastro esta literatura apocalíptica es esto que les digo yo, de universalizar el relato judío. También
esta literatura apocalíptica dejó bastantes rastros en una imaginativa, tanto en la iglesia como en el judaísmo rabínico, sobre los tiempos finales, los tiempos escatológicos. Si ustedes van por las catedrales europeas antiguas de la Edad Media, en los vitrales van a encontrar un montón de vitrales en que aparece San Miguel con una lanza, ¿no?, derrotando al dragón, que es el demonio, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo eso viene del libro de Enoc. El libro de Enoc es el que relata eso. No está en ninguna parte en el Antiguo Testamento, digamos así, ¿no? Pero dejó en la imaginativa religiosa este tipo de batallas celestiales. Bien, ahora, el apocalipticismo es diferente que el profetismo. No lo confundamos. Ya vimos lo que eran los profetas cuando cuando explicamos el comienzo del Evangelio de San Juan. Explicamos cómo era el caso de Ezequiel, el caso de Jeremías, el caso de Isaías, qué sé yo, etc. Pero hay 4 diferencias grandes entre la apocalíptica y el profetismo. Primero, el mensaje apocalíptico es tremendamente complicado. O sea, se ven, qué sé yo, estas batallas celestiales, seres angélicos que tienen 6 alas, 6 alas, no alas, alas, y un montón de cosas. Entonces, ese mensaje tremendamente complicado, normalmente en el relato apocalíptico alguien tiene que explicárselo al vidente, normalmente un ángel. Un ángel le explica, mira, es lo que tú estás viendo en este momento, es eso. Ese trono que lanza llamas, qué sé yo, es eso. Y le da la explicación. En cambio, el mensaje profético es tremendamente fácil de entender, lo entiende todo el mundo. A Jonás, por ejemplo, se le dice, mira, anda a Nínive, y si no se convierte y deja sus malas acciones, en 30 días lo voy a destruir. Punto. Ese es el mensaje. Tiene que ir a Nínive y decir eso. Y eso lo entiende cualquiera. No necesita ninguna explicación sofisticada de un ángel o algo por el estilo. En cambio, el mensaje apocalíptico es tremendamente complicado y si alguien no lo explica no se entiende nada. Y ese alguien que lo explica se lo explica al vidente en forma directa. Segundo, la segunda diferencia. El mensaje profético es inmediato y no así el mensaje apocalíptico. Veamos ahora a Ezequiel, para no usar siempre a Jonás, pero el ejemplo es el mismo. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ándate a los desterrados que están en Tel Aviv, ¿se acuerdan que lo vimos? Y ahí les dices esto, que tienen que dejar de adorar a otros dioses, etcétera, etcétera, inmediatamente. ¿Qué es lo que hace Ezequiel? Se va corriendo para Tel Aviv, se junta con los exiliados que estaban ahí y le dice, Yahvé me dice que ustedes deben dejar de adorar a otros dioses y adorarlo solamente a él. Punto. O sea, es inmediato. Ustedes tienen ya hoy que dejar de adorar a esos ídolos. En cambio, el mensaje apocalíptico siempre va hacia el final de los tiempos, que es indeterminado. O sea, al final de los tiempos Dios va a intervenir y va a arreglar el asunto y va a matar al dragón. No es, como le dijeron a Jonás, anda para allá y diles que si no se convierten en 30 días los voy a destruir. Plazo, más corto que no sé qué. No. El ángel que le explica lo que está pasando de esa batalla celestial al vidente le dice, no te preocupes, Dios al final de los tiempos va a intervenir y va a matar al dragón o lo va a encadenar, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de los tiempos. Por eso se dice, el mensaje profético es inmediato, en cambio el mensaje apocalíptico es escatológico, al final. El mensaje, la tercera característica es que el mensaje profético es muy, muy sencillo, por eso que se entiende fácil. El lenguaje del mensaje apocalíptico suele ser muy fantástico, de fantasioso, y muy mítico. O sea, normalmente está referido
a una serie de situaciones que tienen que ser como descifradas, y descifradas con la ayuda del ángel este que explica al vidente lo que está viendo. Sin esa clave de desciframiento no se entiende. El mensaje profético es entendible por cualquiera, es fácil, es sencillo. Y finalmente la cuarta característica que diferencia al mensaje profético del mensaje apocalíptico es que el mensaje profético de Dios está muy cercano. O sea, es Dios mismo el que le dice a Jonás, oye Jonás, ándate a Nínive y dile esto. En 30 días lo destruyo si no se convierte. Es Dios mismo, ahí conversando, carita, carita, carita. O cuando llega el caso de Ezequiel, ¿no es cierto? Le dice, oye, ven para acá. Ya, anda donde los deportados de Tel Aviv y dile esto. Yo te lo digo, así, derechito. Anda para allá. Él mismo da el mensaje. Jeremías, lo vimos ahí, igual. Ay, es que yo soy un niñito chico. No te preocupes. Anda y dile lo que yo te estoy diciendo. Y que yo voy a estar detrás de ti ayudando. En cambio, en el mensaje apocalíptico, lo que ve el vidente son todas batallas celestiales. Le dice el ángel que le explica que efectivamente esto va a terminar y Dios va a actuar, pero Dios está en el trono por allá arriba, el mensaje apocalíptico, mirando la batalla y sin decir nada. Esa otra característica que tiene la literatura apocalíptica, y por eso que todos estos libros del Antiguo Testamento que son apocalípticos son bien interesantes en muchos aspectos, no fueron aceptados por los rabinos dentro del canon del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Por esa razón. Y tampoco fueron aceptados en el canon del Antiguo Testamento por los padres de la Iglesia. El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento sí, porque si es de la escuela joánica, ¿cómo le iban a echar para afuera al evangelista un libro, digámoslo así? Pero ha tenido las explicaciones más extrañas, ha tenido las interpretaciones más extrañas, y ahora vamos a tratar de interpretarlo de una forma más clara. El segundo tema que vamos a hablar de la apocalíptica judía, que es muy importante, es el tema del Hijo del Hombre, que es fuertemente citado en los evangelios. Hay más de 80 citas que el Señor se atribuye el título hacia él mismo de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, qué sé yo. El Hijo del Hombre será sometido a juicio por los romanos, en fin. Será crucificado, etc. Veamos dónde aparece esto. Esto aparece en la apocalíptica judía. En el caso de la primera cita, que es más antigua que hay, es la de esta parte apocalíptica del libro de Daniel. Esto para que lo puedan leer, porque vamos a leer varias citas acá. Esto está en la página 121. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13-14, que es del siglo III antes de Cristo, dice lo siguiente: seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura como de un hijo de hombre, que se acercó al anciano, va a decir a Yahvé, y fue presentado ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos y naciones lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, y su reino no tendrá fin. Aquí lo que está diciendo Daniel, que en el paraíso vio que un ser humano, un hijo de hombre, se acercó a Yahvé, al anciano, fue presentado ante él y recibió el poder real y dominio, y todos los pueblos y naciones lo respetarán. Su dominio será eterno y no pasará, y su reino no tendrá fin. Lo que recalca aquí Daniel es la característica humana de este ser celestial, que para el judaísmo de esa época era extrañísimo, porque en el paraíso no existía, no había hombre, estaba Yahvé y estaban los ángeles. Los hombres estaban todos los que se habían muerto en el Sheol esperando que llegara el Mesías y los llevara para arriba. Pero no había seres humanos en el paraíso.
Por eso que esto lo pone como algo extraño, como algo curioso. Pero lo que está diciendo en el fondo, que este Mesías que va a llegar, no va a ser como el caso de David, que David era un pastor común y corriente, y que Dios lo escogió para ser para ser el rey de Israel en ese momento. No va a ser ese caso. O sea, no va a ser que Dios va de repente a pasearse por la tierra, ¿no es cierto? Y decir, ya, este lo voy a hacer Mesías. Que a lo mejor un pastor de ovejas como fue David, pero ahora va a ser el Mesías. Entonces, lo unjo como Mesías, en ese momento le transmito el Espíritu Santo para que actúe como Mesías, y de ahí este hombre va a hacer lo que debe hacer. Rescatar a los muertos del Sheol, qué sé yo, etcétera, 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 y restaurar Israel, etcétera. Aquí lo que está diciendo Daniel es, no va a ser así, que no fue como el caso de David. Aquí el Mesías ya existe. Es un ser humano, el único ser humano que está en el paraíso junto a Dios, junto a Yahvé. Y él vendrá en algún momento a dirimir estas cosas que están pasando. Después, en el libro primero de Enoc, que es el apocalipsis más importante de esta época, y que se escribe por etapas entre los siglos tercero y primero antes de Cristo, todo antes de Cristo, ya define un poco más las características de este hijo del hombre. Dice, este es el hijo del hombre, el que posee la justicia y con quien vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus, para decir Yahvé, lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto, le dice este ángel a Enoc, levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y los reinos, porque ellos no lo han ensalzado ni alabado, ni reconocieron humildemente de dónde fue le otorgada la realeza. Por esa razón ha sido elegido y reservado ante él desde antes de la creación del mundo y para siempre. O sea, aquí aclara más que Daniel es un libro inspirado, pero no, que esto que vio a Daniel, este ser humano ahí, que lo vio por primera vez, no lo había visto antes, y no sabía Daniel de dónde venía tampoco, pero que vivía en el paraíso, que es un ser divino, con apariencia humana, él ya viene, si ustedes se fijan, que ya viene desde antes de la creación del mundo y para siempre. Lo último que dice de esta cita, el libro de Enoc, es muy importante. Es preexistente, este ser humano Mesías, desde mucho antes de la creación del mundo, y va a existir para siempre, va a ser eterno. O sea, tiene características divinas, igual que Dios, en el sentido de ser independiente del tiempo. Existe desde siempre, desde antes de la creación del mundo y del universo, y va a existir para siempre. Y él va a hacer lo que va a hacer, todo lo que dice, lo que va a hacer de arreglar esta situación en que está el mundo reflejo reflejo del poder del demonio, de estas batallas celestiales. Les desatará los frenos de los fuertes, qué sé yo, partirá los dientes a los pecadores, derrocará a los reyes de sus tronos, porque no le han ensalzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo reafirma también en otra cita el libro de Enoc. Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes que se hicieran los astros del cielo, su nombre, o sea, el nombre el del Hijo del Hombre, fue evocado por el Señor de los Espíritus, se fue engendrado, como diría nuestro credo largo hoy día. Pues desde el principio estuvo oculto el Hijo del Hombre, y el Altísimo lo guardó por su poder y solo lo reveló a los elegidos. O sea, este ser humano mesiánico estuvo oculto en el pasado, o sea, no se mostró a los seres humanos, pero sí lo reveló a los elegidos. O sea, lo que decíamos
cuadra con lo que decíamos sobre el profetismo. Isaías lo iguala sin nombrar el Hijo del Hombre a esta energía divina que es su palabra, que se reveló a los profetas, a los profetas no lo recibieron, dice San Juan. Por eso se guardó, no vino a la humanidad, pero va a venir, dice no. Bueno, San Juan dice ya llegó, pero es más o menos la misma idea. San Juan tiene que haber leído el libro de Enoch, seguro, seguro, lo debe haber conocido, porque era muy popular en esa época. Y hay muchos temas que él toca en esta mentalidad apocalíptica que tiene, no solamente en el Apocalipsis, sino en el Evangelio también. Después hay otro libro que no se sabe muy bien si se escribió. Se comenzó a escribir 50 años antes de Cristo y se terminó de escribir 50 años después de Cristo. O sea, era una tradición entre oral y escrita en la época de Cristo. Fíjense lo que dice. Y vi que se levantaba un viento del mar de manera que agitaba todas sus olas. Y miré y vi que ese viento hacía que una figura como un hijo del hombre saliera del corazón del mar. Y vi cómo volaba este mismo hijo de hombre sobre las nubes del cielo, y hacia donde se dirigía su mirada temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista. Y cómo se congregaba una gran muchedumbre para luchar contra el hijo del hombre que había salido del mar. Y tras esto vi que todos los que se habían congregado para luchar contra él le temían grandemente. Y vi cómo hizo salir de su boca como una ola de fuego y le incendió a todos. Y viéndolo me quedé atónito. Y tras esto vi al mismo Hijo del Hombre que bajaba del monte y llamaba así a otra muchedumbre que era pacífica. Eso es lo bueno. Y venían a él rostros de muchos hombres gozosos y otros trayendo ofrendas. Estos son los que le tienen la fidelidad al Altísimo. Ya ve. El Hijo del Hombre que subía del corazón del mar es el que conserva el Altísimo durante largo tiempo, el que dispondrá a los que han quedado como el resto. Mi hijo, ahora habla Yahvé, echará en cara sus impiedades a las gentes y recriminará ante ellos sus pensamientos y los aniquilará sin esfuerzo. Pero el Altísimo protegerá a su pueblo, lo que ha quedado. Bueno, esto es lo que agrega detalles de esta batalla celestial que va a ser este Mesías, el Hijo del Hombre, para derrotar a la bestia y a todos los malos que están con él, que tiemblan al verlo, etcétera, 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 etcétera. Y en cambio los buenos que no están con la bestia, el dragón famoso, alaban al Hijo del Hombre y van a estar felices. O sea, es lo que está diciendo Esdras, es explicarnos lo que va a pasar, según él, al final de los tiempos. Pero si ustedes fijan, la historia es más o menos la misma. Ahora, del texto del libro de Enoch, se ve claramente en el capítulo 48 las características. Yo voy a leer unas 10 características, 10, que son bien interesantes, que están ahí en el texto, donde muestra las características de él, y que algunas de ellas son citadas en otros libros bíblicos, realmente bíblicos me refiero. En ese lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Aquí se refiere a fuentes de agua, que emanan agua que da justicia, agua que da sabiduría. Y todos los sedientos bebían de ella, y se llenaban de sabiduría, y habitaban con los santos, los justos y los elegidos. Esto lo cita el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. Juan capítulo 4, versículos 10 al 14, ahí lo tienen la cita ustedes en el libro. Y Apocalipsis 20, versículo 6. En el Evangelio del Apocalipsis no dice la cita de Enoch, pero se reconoce porque es el mismo texto. Característica 2. Se refiere al Evangelio de Juan cuando dice el agua que aplaca toda sed, el agua de la sabiduría, el agua el agua de la prudencia, el agua del, qué sé yo, tota, como dice aquí. En ese momento, ese hijo del hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. Cabeza de los días es un nombre que se le da a Yahvé también, para no decir Yahvé, para no decir su nombre en mano.
La cabeza de los días significa la cabeza de los días que fueron, que es y que estará. O sea, que siempre preside todos los días del tiempo, desde el infinito para atrás hasta el infinito para adelante. Ya que antes del sol y los signos fueran creados, antes que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre, el nombre del Hijo del Hombre, fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Número 4. Él será para los justos un bastón en que puedan apoyarse y no caer. Será la luz para las naciones y la esperanza para los que sufren. Si ustedes se fijan, también San Juan habla la luz frente a las tinieblas, una temática de San Juan. De ahí viene. Todos los que habitan sobre la tierra se posternarán y lo adorarán a este Hijo del Hombre. Alabarán y bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los Espíritus. Por tal razón ha sido el elegido y reservado ante Él, desde antes de la creación del mundo y para siempre. Esta es una cita que se dice claramente en el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, capítulo 8, 23 a 30, y en el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 3. Pero Juan no cita la fuente. Cita número 7, primero no. La sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque Él ha preservado el destino de los justos, porque ellos han odiado y despreciado este mundo de injusticia, y han odiado todas sus obras y caminos en nombre del Señor de los Espíritus, porque su nombre serán salvados ellos y vengará sus días. En estos días, los reyes y los poderosos que dominan la tierra tendrán el rostro abatido a causa de la obra de sus manos, del Hijo del Hombre, por supuesto. Porque del día y de su angustia y aflicción no se salvarán. Los entregaré en las manos de mis elegidos como paja en el fuego y arderán frente a la cara de los santos, como plomo en el agua y serán sumergidos frente a la cara de los justos. Así serán sumergidos frente a la cara de los justos y no se encontrará más rastro de ellos. En el día de su aflicción, para los justos, para los buenos, como decíamos, habrá descanso en la tierra. Ante ellos caerán y no se levantarán jamás y nadie estará para levantarlos, porque han renegado del Señor, de los espíritus y su ungido. El Hijo del Hombre es ungido. El ungido en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo. Que sea bendito el nombre del Señor de los Espíritus. O sea, el hijo de este texto se puede ver claramente, el Hijo del Hombre es un ser preexistente, cuyo nombre o ser fue llamado antes que el universo existiera. Este Hijo del Hombre será luz para las naciones y adorado en la tierra. Y este Hijo del Hombre es el ungido, palabra que se traduce como Mesías en hebreo y en griego como Cristo. Ahora, resulta de que Jesús en los evangelios se atribuye esta característica del Hijo del Hombre a sí mismo más de 80 veces. Aquí yo les puse una estadística. En los sinópticos 68 veces, 29 en Mateo, 14 en Marcos, 25 en Lucas. En el Evangelio de Juan 13 veces, o sea, si ustedes lo suman sale 81 veces. En los Hechos de los Apóstoles una vez y en el Apocalipsis 2 veces. Vean un ejemplo. Así como el Padre posee la vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea la vida en sí, puesto que Él es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder para juzgar. O sea, cuando aquí muchas personas que son ateos militantes, que tienen todo el derecho a pensar lo que quieran, pero no a decir cosas que no son ciertas, dicen que Jesús era nada más que un muy buen, llamémoslo así, sabio, ¿no? que explicó un modo de vida muy piadoso y que hizo una serie de máximas extraordinarias, como pueden haber sido, no sé, San Francisco de Asís, por poner un ejemplo, o cosas por el estilo, pero que nunca pretendió hacerse Dios él mismo. Bueno, aquí hay 81 ejemplos en los evangelios en que él se atribuye una característica divina a sí mismo. O sea, 81 en 4 libros que no deben sumar más de 100 páginas. O sea, prácticamente si sacamos el promedio es casi una por página.
una vez por página. Entonces, no tiene sentido eso. O sea, uno puede creer que efectivamente es divino, aceptarlo como algo para su forma de actuar o no, es completamente libre, nadie le obliga. Pero no diga lo que no es cierto. O sea, está absolutamente clarísimo en los evangelios que él se atribuye la característica de ser el hijo del hombre, y que tiene una explicación clarísima en la literatura apocalíptica de los 250 años antes de su venida, digamos. O sea, no hay por dónde negarlo. Vamos ahora entonces al libro del Apocalipsis. Pues digo, no hay por dónde negarlo. Podemos creerlo o no creerlo, es otro cuento, pero no hay por dónde negarlo. Eso está clarísimo. Si no, tendríamos que decir, no, es que los evangelios no dicen nada de Cristo. Bueno, si no dicen nada de Cristo, tampoco vamos a saber nada de Cristo. O sea, eso tampoco tiene mucho sentido. Vamos ahora al libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Entonces, esto era para entender qué es lo que significa la literatura apocalíptica. Bueno, el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, déjame tomar un poco de agüita. Es el único libro con género apocalíptico que hay en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos es bastante apocalíptico también. Pero es un capítulo de un libro nomás, que después ya no se toca más el tema. Pero si ustedes leen, como le puse ahí en la nota, al pie de página, déjenme ver, ya, en la versión de ustedes, la nota 120, estamos en la página 123. El capítulo 13 del Evangelio de San Marcos es bastante apocalíptico. Pero este libro del Apocalipsis es un apocalipsis hecho y derecho, completo. Ahora, es la única libro en la escuela juánica que el vidente dice que me llamo Juan. Porque en el Evangelio nunca se nombra al evangelista Juan, es el único apóstol que no se nombra nunca. Por eso que la tradición y todo, que dice que Juan se cree perfecto, se acepta perfectamente bien. El único que no se nombra, por lo tanto, es él. Y además la tradición así lo dice. Bueno, en el caso de Juan de Éfeso, sabemos que es de la misma escuela. Y sabemos que son dos personas, como decía Papías, que eso ya lo discutimos bastante. Pero tampoco se nombra, él siempre se dice el anciano. Yo, el anciano, digo en las cartas. Yo, el presbítero, digo. Ahora, ese presbítero sabemos por Papías que se llamaba Juan. En cambio, en el Apocalipsis dice yo, Juan. Pero por la fecha del Apocalipsis, que está claro que se refiere a la persecución de Domiciano, el hermano menor de Tito, que gobernó por allá por el año 90 en Roma, y hizo una de las persecuciones de las más atroces que hubo. No era Juan, puede haber sido Juan el presbítero, eso sí, ese puede ser. ¿Por qué no se dice, se autotitula como el presbítero? También no sabemos, pero lo más probable es que sea el Juan II. Hay algunos que dicen no, que será un Juan III, pero ya es como mucho ya. No, puede ser perfectamente Juan II, no estiremos más la cosa. Y él dice algo muy claro, a él se le presenta directamente Jesús, no es un ángel, Jesús directamente, ahí es algo medio profético también lo que hace. Y le dice algo muy directo, lo que vas a ver ahora, lo que te voy a decir ahora, escríbelo en un libro y envíalo a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y eso nos lleva al plan del libro del Apocalipsis, porque tiene 3 partes bien definidas. La primera parte son estas 7 cartas. O sea, son un conjunto de 7 cartas que están colocadas en el principio, cuya teología es bastante parecida por el judeo-cristianismo que está reflejado en este libro del Apocalipsis. Es judeo-cristiano, pero a matarrabiar, o sea, no tiene nada de origen de cristiano-pagano aquí. Judeo-cristiano total, heredero de toda esta literatura apocalíptica judía.
Entonces la doctrina es bastante parecida a la Carta de Santiago, incluso algunas cosas de San Mateo por ahí. Tiene que haberse escrito seguramente ya en Éfeso, no cabe la menor duda, cuando ya la escuela de Juan estaba radicada ahí. Por lo tanto ya había ya algo de fluencia entre los evangelios sinópticos y esta escuela juánica. Y además que, como dijimos, la escuela juánica, incluso el Evangelio, se ve que conocía a los sinópticos, pero al revés no, los sinópticos no conocían el Evangelio de Juan. Entonces la primera parte son estas 7 cartas, que desde Éfeso o desde Patmos, por ahí no se sabe muy bien, parecería que desde Patmos y que por ahí cerca, se le aparece Jesús a este vidente, Juan, y le dice, escríbete esta 7 cartas, y se las dicta. Se las dicta, o sea, igual el mejor estilo profético. Ahora, una característica interesante de esto es que este Juan el Vidente le escribe estas cartas con bastante autoridad a esas 7 iglesias. Y también, por lo que le escribe, esas 7 iglesias que él no había fundado, porque las había fundado Pablo muchos años antes, 50 años antes, quizá un poquito menos, 40 años antes. Estaban bien establecidas. Entonces, les tira las orejas a todas. La iglesia de Éfeso viene a ser como la iglesia madre de este conjunto de 7 iglesias. Se entiende bastante claro desde al leer estas 7 cartas. Pero ha abandonado su primer amor, o sea, el amor a Jesús, y está llamada al arrepentimiento y a hacer sus primeras obras. Es el tirón de orejas que le pega. Son cartitas chicas que deben tener 7, 8, 10 líneas nomás, nada más. A la iglesia de Sardis le dice que tiene buena reputación, pero que está de hecho muerta. Se le recuerda lo que primero recibió de yo y también se le pide arrepentimiento. O sea, está muerta. Una iglesia que a lo mejor sigue los ritos, pero que de caridad al prójimo no tiene nada. Y evangelizadora no tiene nada. Es lo que dice, está muerta. La iglesia de la Odisea, en esa cartita a la iglesia de la Odisea, parece estar peor todavía, porque no es ni fría ni caliente y solo apta para ser vomitada. Es bastante atroz lo que dice la iglesia de la Odisea. Su problema principal es que está demasiado satisfecha de sí misma, pensando que es rica y próspera y no necesita nada, pero en realidad es miserable, lamentable, está pobre, ciega y desnuda. Conviene leer estas 7 cartas en estas épocas en que hay tantos remesones eclesiásticos por todos lados. Ahora, la iglesia de Esmirna, ahí hay un caso bien interesante, está experimentando calumnias de aquellos que se dice que son judíos y no son sino que una sinagoga de Satanás. Aquí hay que entender bien lo que dice aquí. Acuérdense que este libro, el Apocalipsis, es eminentemente judío-cristiano. O sea, no está diciendo aquí que los judíos son hijos de Satanás, sino que todo lo contrario. Lo que está diciendo de la sinagoga que hay en Esmirna, me parece que es esto, no son judíos practicantes honestos, son gente que se ha paganizado. Por eso que han convertido su sinagoga, a la cual el vidente le tiene mucho respeto, en una sinagoga de Satanás. Y esa opinión no la digo yo solamente, la dice un comentarista judío, que ustedes tienen por ahí la cita, que dice: la sinagoga de Satanás se refiere generalmente a una asamblea, o sea, no un edificio, sino una asamblea de judíos, que se usa para denostar a un oponente colectivo, como ocurre en Qumran. Los verdaderos judíos son los que, como Juan el Vidente, siguen una interpretación estricta y sacerdotal de la ley de Moisés, la halajá.
en las áreas de ley dietética y de impureza sexual, tomada en el contexto de una adhesión sostenida de Juan a la identidad sacerdotal. Eso es muy importante, tenerlo claro. O sea, no es que los que van a la sinagoga sean hijos de Satanás, eso no tiene nada que ver. Si se lee bien, se nota claramente que lo que está diciendo ahí es que esos judíos que están en esa sinagoga, en vez de ser una sinagoga de Yahvé, la han convertido en una sinagoga de Satanás, tal como dice aquí este comentarista que les acabo de decir, que está en una nota al pie de página en los apuntes de ustedes, por ser gente que no respeta la interpretación estricta y sacerdotal de la ley de Moisés en las áreas de la ley dietética y de la impureza sexual, contrastada en el contexto de una adhesión sostenida de Juan el Vidente, Juan 2 y Juan 1 también, a la identidad judía sacerdotal. O sea, estos que van a la sinagoga de Satanás dicen que son judíos y no lo son, sino que están mintiendo. Ahora, también hay una serie de amenazas que se ven en la iglesia dentro de la enseñanza y prácticas que habían sido abrazadas. A pesar de abandonar su primer amor, la iglesia de Éfeso odiaba las obras de los nicolaítas. No sabemos qué decían los nicolaítas, pero bueno, él lo mira como algo positivo. Parece que comen alimentos sacrificados a los ídolos y practican la licencia sexual. Esos serían los nicolaítas. La iglesia de Teatira estaba tolerando que una mujer llamada Jezabel, que se dice a sí misma profetiza, y engaña a los esclavos a practicar la licencia sexual y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Eso es muy típico del judeocristianismo de esa época. O sea, la iglesia, comer alimentos sacrificados en los rituales de los templos paganos, porque se consideraban alimentos sagrados del dios en cuestión, al cual se sacrificaba ese alimento. Bien. Ahora, se desprende de esto también, de que la organización de las iglesias en esta zona todavía no habían recibido esa reforma de las cartas protocatólicas de Pablo III. Todavía están muy sujetas a estos predicadores y profetas itinerantes que iban por ciudad y ciudad, a veces predicando cosas no muy claras. No se ve ahí una autoridad de un obispo todavía establecido, como decían en las cartas de Pablo III. Entonces estamos en el intermedio, en que la reforma de Pablo III todavía no había llegado a estos lugares, por lo tanto, evidentemente, al morir los primeros testigos del mensaje cristiano, podía llegar cualquier locatelli, como decimos nosotros, y predicar cualquier cosa. Entonces, esa es la situación que se ve de este conjunto de las 7 cartas. No se nombran en estas 7 cartas ni a diáconos, ni a presbíteros, ni a obispos, ni se habla del depósito de la fe y la imposición de las manos, que es lo que habíamos hablado. Ahora, el Apocalipsis, otra muestra que tiene del enfoque netamente judío y cristiano, es el significado que le da el amén. El amén no es un condicional así sea, sino que es la certeza que da la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, así dice el amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. O sea, este Hijo del Hombre, este Mesías, este Cristo, es el amén, el que garantiza todo lo que se dice en la Escritura. Ahora, una cosa muy importante que tiene el libro del Apocalipsis es la inspiración que tiene en los libros de los antiguos profetas. A nosotros nos es difícil de entender porque nosotros no hacemos esa asimilación. Pero para un judío cristiano era clarísimo.
porque cita prácticamente palabra por palabra lo que dijeron los antiguos profetas. Entonces el mensaje del Apocalipsis hay que entenderlo de la siguiente forma. Tú no te preocupes, estás sufriendo una brutalidad, sí, se ven cosas atroces, sí, pero fíjate bien, lo que está pasando es exactamente igual lo que pasó ya en la época de Ezequiel, o en la época de Isaías, o en la época de Jeremías. Y Dios solucionó el problema en ese momento. Y vienen épocas muy felices después. Lo mismo va a pasar ahora. No te preocupes. Ahora, puede que algunos de nosotros no sobrevivamos, tal como no sobrevivieron muchos en la época de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Isaías. Pero esto se va a arreglar. Tal como se arregló en esa época, fíjate bien, lo que estaba diciendo yo es lo mismo que dijo Ezequiel antes. Como nosotros hemos perdido esa perspectiva, tratamos de buscarle significado esotérico al Apocalipsis y no tiene nada que ver con la intención. Vean aquí, por ejemplo, le puse una nota también. ¿Cuál es la nota? Se la veo para aquí. Una nota bien gorda. Está en la página 126. En la nota 120, en la nota 124. Pero bueno, se las leo. Que esa la saqué también de un comentario judío del libro del Apocalipsis. La autoridad de este libro para sus audiencias iniciales no habría dependido tanto de la leyenda de su autor implícito, Juan, o de la atribución, yo diría más que leyenda, como la familiaridad de sus materiales, que se hicieron de eco de textos bíblicos venerados. Por ejemplo, el Éxodo, en Apocalipsis 8, capítulo 8 y 9. Isaías, en el capítulo 6, Apocalipsis 4, 8. Jeremías, capítulo 51, en Apocalipsis 18. Y lo más importante, el libro de Ezequiel. La deuda de Juan, Juan 2 o 3, no sé, da lo mismo, ya aparece en la descripción de las 4 criaturas vivientes por el trono de Dios en el capítulo 4, que es copiada de Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 11. La idea de marcas o sellos divinos que brinden protección contra el juicio divino, Apocalipsis 7, depende fundamentalmente de la visión secreta de Ezequiel de la destrucción de Jerusalén y la marca de los justos, capítulos de Ezequiel 8 y 9. Las instrucciones a Juan de comer el rollo del ángel y su descripción de su dulce sabor, capítulo 10, versículos 8 a 11 del Apocalipsis, toman prestados los vívidos símbolos para la profecía literaria de Ezequiel, capítulo 3. La derrota de los misteriosos Gog y Magog, capítulo 19 y capítulo 20 del Apocalipsis, depende de la descripción de Ezequiel de la destrucción de esos mismos pueblos, capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Mientras que la caída feminizada y sexualizada de la prostituta Roma, Apocalipsis 18, se basa en la historia casi pornográfica de Ezequiel sobre la vergüenza de las 2 hermanas Ojolá y Oholiabá, capítulo 23 de Ezequiel, así como su sarcástica oda fúnebre sobre la ciudad de Tiro, en el capítulo 27 del libro de Ezequiel. Finalmente, las instrucciones divinas de Juan de medir Jerusalén antes y después de su destrucción, capítulos 11, capítulo 21, asegurando así a su audiencia las dimensiones celestiales de la ciudad, siguen a las acciones similares de Ezequiel con el templo celestial, capítulo 40 al 42 de Ezequiel. Juan encontró en Ezequiel un modelo para la profecía inspirada en el texto y expresada en el texto, una profecía que revelaba verdad sobre el sacerdocio, el templo y las manifestaciones de Dios, no simplemente la inmanencia del fin y la seguridad del control cósmico por parte de Dios. Juan se presenta como un nuevo Ezequiel que revela en el texto el símbolo esencial del templo y su culto en el plan de Dios para los últimos días. Por eso les digo, ¿no? Es para el lector original de este texto, que conocía todos estos libros de Ezequiel, Jeremías y todo esto de memoria, está muy claro lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, no te preocupes, esto ya pasó. Está volviendo a pasar de nuevo, pero así como Dios lo arregló en ese momento, a pesar que hubieron muchos mártires, también lo va a arreglar ahora. Esto va a pasar. No es el fin.
Ahora, es muy interesante la descripción que hace de las dos bestias, ¿eh? Porque eso sí que tiene una representación hoy extraordinaria. Hay dos La primera bestia, hay dos bestias. La primera bestia, la encarnación del mal, por supuesto, que son la forma en que actúa el dragón a través de estas bestias, el dragón y el demonio. La primera bestia, fíjense bien lo siguiente. Vi salir del mar una fiera con 10 cuernos y 7 cabezas, en los cuernos 10 turbantes y en las cabezas títulos blasfemos. La fiera de la visión parecía un leopardo, con patas como de oso, boca como de león. El dragón le delegó su poder, su trono y una autoridad grande. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero la herida mortal se sanó. Todo el mundo admirado seguía a la fiera y adoraba al dragón, que dio su autoridad a la fiera. Y adoraban a la fiera diciendo, ¿quién se mide con la fiera? ¿Quién podrá luchar con ella? Acuérdense, el dragón es el poder del mal, es el demonio. Y esta fiera es una criatura del demonio que lucha por él. Le permitieron decir cosas arrogantes y blasfemas, le dieron la autoridad para actuar 42 meses. Abrió la boca blasfemando a Dios, blasfemando a su nombre y su morada y los que habitan en el cielo. Le permitieron hacer la guerra de los santos y vencerlos, le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están registrados desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos que escuche, el destinatario irá cautivo, el destinado a la espada morirá. Aquí se pondrá la perseverancia y la fe de los santos. O sea, esta primera bestia es una bestia que tiene poder de destrucción, poder de matar, poder de destruir. ¿Ya? Veamos la segunda bestia. La segunda bestia también sube de la tierra y persigue también ella a los santos, pero de otro modo. En general no mata, sino que margina y condena al ostracismo. Su cometido es obligar a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia. Es un poder de persuasión oculta, una especie de ministerio de la propaganda del dragón. La segunda bestia no usa las armas, sino la cultura y la opinión pública. Veamos qué dice el Apocalipsis. Vi a subir de la tierra otra fiera con 2 cuernos como de cordero, que hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal se había sanado. Hacía grandes señales, hacía caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le permiten hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra a fabricar una imagen de la fiera herida, la primera, a espada y todavía viva. Le permitieron infundir aliento en la imagen de la fiera, de modo que la imagen de la fiera, de la primera bestia, hablara e hiciera morir a los que no la adoraban. A todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que le pongan una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que el que no lleve la marca con la fiera o con los numerales de su nombre no pueda ni comprar ni vender. Y aquí el comentario que hace el padre Raniero Cantalamessa, el que yo les comenté de las bienaventuranzas. Fíjense el comentario que hace de estas dos bestias. La descripción tiene una evidente dimensión profética, traza el cuadro de aquella que será la condición de los discípulos del Cordero en toda la época de la historia. La cosa es particularmente evidente en nuestros días. Ya caídos los regímenes totalitarios y ateos y las dictaduras militares que encarnaba la primera bestia, la que tenía poder para matar, para destruir, para aniquilar, y que generaron tantos mártires en el siglo apenas concluido, es la segunda bestia la que en el presente domina el campo. El espíritu del mundo, como lo llama San Pablo, o el espíritu de los tiempos, se convierte en atmósfera espiritual a través de las cuales las potencias demoníacas actúan entre bastidores. Si ustedes han leído a Gramsci, el ideal de esta segunda bestia, piensen en lo que se llama el nuevo orden mundial, la ideología de género, el aborto como los derechos humanos promovidos por la
Naciones Unidas, etcétera, etcétera. O sea, la primera bestia es la que cuando tiene la oportunidad mata, destruye, aniquila. Fundamentalmente esos regímenes, como decía Cantalamessa, ¿no? Dictaduras, totalitarios, ateos, qué sé yo, el nazismo, el marxismo comunista, qué sé yo. Pero cuando la primera bestia no puede hacer eso, es la segunda bestia la que actúa. La que, como decía aquí, obliga a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia, que está herida, pero que todavía está latente. Hace caer rayos del cielo en presencia de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que permiten hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra a fabricar una imagen de la fiera herida. El ministerio de la propaganda de la primera bestia, digamos. El espíritu del mundo, o el espíritu de los tiempos, se convierte en una atmósfera espiritual. Yo creo que nosotros, si analizamos lo que está pasando en este momento, tenemos reclaro que hay una cierta tendencia organizada a todas estas cosas que dice aquí Juan el vidente, ¿no es cierto? No es por casualidad que en todas partes del mundo se estén aprobando leyes del aborto, que se estén aprobando todas estas ideologías de género, y las leyes que se aprueban aquí son las mismas que se aprobaron en Europa hace 10 años atrás, y seguramente las mismas que se aprobarán en otros países más atrasados que nosotros en 10 años más. O sea, estamos en la época de la segunda bestia, eso está clarísimo. Pero él termina el Apocalipsis con un mensaje mucho más positivo, como siempre, el punto final cuando Dios va a actuar, que también viene copia calcada de Ezequiel casi. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres, habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos, y ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo habrá pasado. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló así. Ve que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Judeo-cristianismo. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjense bien que Juan aquí no dice tiene el nombre mío y de mis 11 colegas, no, sino que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, aquí muestra claramente que los 12 apóstoles del Cordero son anteriores al que está escribiendo esto, o sea, a Juan 2 o Juan 3. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y las puertas de la muralla. La ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. Midió con la caña la ciudad, 12.000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Midió la muralla, 144 codos, la medida humana que usaba el ángel, gigantesco. El aparejo de la muralla era de jaspe, la ciudad de oro puro, limpio como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisolito, el octavo de berilio, el noveno de topacio y el 10º de crisopraso, el 11º de turquesa y el 12º de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta una sola perla. Las calles de la ciudad pavimentadas de oro puro, límpido como el cristal.
No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita que le ilumine ni el sol ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara que es el Cordero, el Mesías. A su luz caminarán las naciones y los reyes del mundo llevarán su riqueza. Sus puertas no se cerrarán de día, no existirá la noche. Le traerán la riqueza y el esplendor de las naciones. No se entrará en ella nada profano, ni depravado, ni mentiroso. Solo entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Me mostró un río de agua viva, ¿se acuerdan el agua de lo que hablábamos un rato? Brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y los márgenes del río crece el árbol de la vida, que da fruto 12 veces, y cada mes una cosecha, y sus ojos son medicinales para las naciones. No habrá allí nada maldito, en ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero, el Hijo del Hombre, el Mesías. Sus siervos lo adorarán y verán su rostro, y llevarán en la frente su nombre. Allí no habrá noche, no les hará falta luz de lámpara ni luz de sol, porque los ilumina el Señor Dios y reinarán por los siglos de los siglos. Y finalmente, para terminar, les voy a leer una breve cita que hace, no me demoro ni 3 minutos, que hace Richard Bauckham, que es el único autor que he visto que conozco por lo menos, que explica muy bien y muy claro el Apocalipsis en estos términos judeo-cristianos. Él es cristiano. Desgraciadamente está en inglés nomás, pero se puede comprar en Kindle. En este proceso profético de confrontar el presente con el propósito final de Dios para la historia, existe un reconocimiento implícito que el fin de la historia tiene una relación única con toda la historia. No es solo lo último que sucede después del penúltimo evento histórico. Es el punto en el que la verdad de toda la historia sale a la luz. Es el juicio divino sobre el valor y el significado de toda la historia. Al principio Dios había plantado un jardín para que viviera la humanidad. Al final les da una ciudad. En la Nueva Jerusalén se restaurarán las bendiciones del paraíso, pero la Nueva Jerusalén es más que el paraíso recuperado. Como ciudad cumple con el deseo de la humanidad de construir en la naturaleza un lugar humano de la cultura humana y de la comunidad. Es cierto que es dado por Dios y así desciende del cielo esta ciudad. Pero esto no significa que la humanidad no contribuya a ello. Consume la historia y la cultura humanas en la medida que han sido dedicadas a Dios, mientras que excluye las distorsiones de la historia y la cultura en oposición al Dios que Babilonia representa. La descripción de la Nueva Jerusalén en muchos aspectos sigue de cerca los modelos del Antiguo Testamento, y cita una cantidad de profetas enormes. Su característica del Antiguo Testamento, perdón. Su característica más novedosa es la ausencia de un templo. No vi ningún templo en la ciudad porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ezequiel había llamado a la nueva generación, a la Nueva Jerusalén, el Señor está allí. Zacarías había declarado que toda la ciudad era tan santa como el templo. E Isaías, seguido por Juan, había excluido a los ritualmente impuros de la Nueva Jerusalén, ya que estaban excluidos del templo. Estos profetas habían ido muy lejos para imaginar a toda la ciudad como el lugar de la santa presencia de Dios, como su verdadera montaña sagrada. En la Nueva Jerusalén, que es el lugar santísimo de Dios, todos gozarán de esta inmediatez sin interrupción. Pero nada expresa esta inmediatez de manera más evocadora las palabras que dicen, verán su rostro. Este es el rostro de Dios que nadie en la vida mortal podía ver y sobrevivir. Pero para ver cuál es la aspiración religiosa humana más profunda que se realizará solamente más allá de esta vida mortal. La cara expresa quién es una persona. Ver el rostro de Dios será saber quién es Dios en su ser personal. Este será el corazón del eterno gozo de la humanidad en su adoración externa a Dios. Bueno, y aquí hemos terminado de hacer nuestro recorrido por todo el Nuevo Testamento. Nos quedan 2 clases más solamente para ver algunos temas adicionales que son muy importantes, como el canon, o sea, la lista del Nuevo Testamento. También ver cómo se entiende lo que es verdad en la Biblia y qué es lo que no es verdad.
y ver las conclusiones del curso y ver algo sobre los evangelios ¿cómo se llama? No, apócrifos, que son muy posteriores, pero que de repente por ahí los citan, qué sé yo, cosas de ese tipo. Pero espero haberle dado una buena descripción de todos estos libros del Nuevo Testamento, y las 2 clases que siguen y que terminan, con esto terminaremos el curso de mediante, son muy importantes. Ya, pues le voy a mandar un mail para que discutamos si quieren seguir con el Antiguo Testamento o no. Yo tengo una y pregunta. otra cosa, les voy a mandar 3 hojitas, porque el tema de la verdad en la Biblia no está en los puntos de ustedes, y les voy a decir dónde tienen que insertarla, para que les pidan una leidita antes de la próxima clase. Yo tengo una pregunta. Cuando Dale habló nomás. usted de Sheol, de los lugares de los muertos que llamaban, yo lo había escuchado también como seno de Abraham. Sí, ¿Puede claro. ser o no? ¿Es lo mismo? Bueno, la iglesia cristiana le llamó el seno de Abraham. Sí, se refieren más o menos a lo mismo. Ya. O sea, no algo donde estuvieron los condenados, sino No, donde estaban los muertos, digamos. donde estaban los muertos. Sí, efectivamente, antes que llegara el Mesías. Clarísimo. ¿Alguna pregunta más? Ya. Si van a San Juan de Vitacura alguna vez a misa por ahí, ojalá que no a un funeral, porque uno va muchas veces a funerales. Fíjense el mural, el mosaico grande de la iglesia de San Juan de Vitacura, porque refleja exactamente lo que acabamos de leer del capítulo final del Apocalipsis. Muchas gracias. Buen plazo. Ya, listo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Adiós, Juan Ignacio. Gracias. Gracias, Juan Ignacio. Muy buena la clase, realmente. Cada clase es más interesante que la otra. Pero bueno, gracias.